¿Cómo se opera en bolsa? Hay que recordar que para cada operación de bolsa existen diferentes elementos. Por un lado tenemos el ordenante, es decir, quien da la orden de comprar o de vender un valor en bolsa. El miembro de la bolsa que ejecuta la operación, es decir, el intermediario, los valores admitidos en la cotización y un sistema de contratación que nos va a permitir gestionar todo lo anterior. Los principales tipos de operaciones que tenemos son al contado, que es lo más común y lo más usado. En las operaciones al contado la liquidación se hace en el mismo día y en teoría se hace la entrega de un título de una persona a otra, que generalmente ese título queda depositado en un banco de valores, pudiendo el propietario retirarlo en cualquier momento, si es que lo desea tener de manera física, lo cual generalmente nadie hace porque es mucho más sencillo tenerlo en el banco de valores y comercializar esos títulos a través del intermediario. También tenemos operaciones a plazo que se producen cuando se contratan títulos que no se liquidan al contado sino a un precio convenido. Existen dos tipos de operaciones a plazo. Por un lado tenemos la del sistema francés, que consiste en operaciones a plazos en las que los contratantes pueden diferir el cumplimiento de sus obligaciones, y el sistema norteamericano, que consiste en operaciones al contado en la que los agentes prestan el dinero al comprador o títulos al vendedor, de manera que el vendedor siempre recibe el importe de la venta y el comprador los títulos inmediatamente después de la contratación. Hay que tener en cuenta que no todos los títulos tienen la posibilidad de realizar operaciones a plazo, ya que, como podemos ver, el intermediario actúa de cierta forma como una entidad financiera, prestando dinero o prestando títulos. Por otro lado, también tenemos las operaciones a futuro. Estas consisten en el compromiso de comprar o vender activos a una fecha futura, a un precio determinado, al firmarse el acuerdo. Existen principalmente dos operaciones a futuro: las opciones y los contratos a futuro. La diferencia más importante que hay entre un contrato de opción y un contrato de futuros es que el contrato de opción es un derecho a comprar o vender algo durante un periodo de tiempo, mientras que un contrato de futuros es un contrato de compra-venta y por tanto es de obligado cumplimiento para las dos partes. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que existen principalmente tres tipos de operaciones: al contado, que es la más utilizada, a crédito y a futuro. ¿Con qué intermediarios puedo llevar a cabo yo estas operaciones? Para invertir en renta variable hay que realizar operaciones sí o sí a través de un mediador. Este mediador puede ser o una empresa que se dedica solamente a trabajar este tipo de cuestiones o un banco. Generalmente el intermediario se lo denomina broker y estos tienen que estar habilitados por la Comisión Nacional de Valores para poder realizar estas operaciones en el mercado bursátil. ¿Cuáles son las diferencias principales entre un broker independiente y un banco? Bueno, generalmente el broker independiente te ofrece un conjunto de herramientas que te van a servir para el análisis de las operaciones bursátiles, como por ejemplo programas gráficos, reportes, información privilegiada o información de mercado que te puede ayudar a tomar una mejor decisión. Es decir, conjuntamente con la comisión me ofrece un vasto número de herramientas que me van a permitir tomar una mejor decisión en cuanto a mi operatoria en el mercado. Otra cuestión a remarcar es que muchas veces el broker independiente genera las operaciones mucho más rápido que una entidad financiera como un banco. Pero por otro lado, el banco da mucha más seguridad en cuanto al manejo de los fondos, porque no hay que olvidar que el broker es una empresa privada que generalmente maneja unos volúmenes de dinero, mientras que los bancos, por lo general, tienen un volumen muy superior. ¿Cuáles son los brokers más conocidos en la Argentina? Te voy a nombrar algunos de los brokers más utilizados en la Argentina. Por un lado tenemos a Sharia Ledesma y CIA, Balance Capital, Bell Investment, Bull Market Broker, Eco Valores SA, Futuros Bursátil, Invertir en Bolsa, Invertir Online,
Portafolio Personal, Puente, Raba Bursátil, TM Inversiones. Estos son algunos de los brokers más importantes en la Argentina con los cuales podés operar en el mercado bursátil. Cabe remarcar que no están por orden de importancia, sino por orden alfabético. ¿Cómo elegir el mejor broker? Tanto institucional como puede ser un banco o un broker independiente. A la hora de seleccionar mi broker, primero tengo que tener en cuenta y analizar cuáles son mis necesidades como inversor. Es decir, cuáles son las herramientas que yo voy a necesitar para poder invertir en bolsa. Por eso, siempre es muy aconsejable primero interiorizarse en el mundo de la bolsa para saber qué es lo que voy a necesitar y en base a eso elegir el mejor broker. ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta? Bueno, principalmente las herramientas, es decir, ¿qué es lo que yo voy a utilizar para hacer el análisis de mis inversiones? Estas herramientas pueden ir desde la utilización de gráficos para el análisis de inversiones hasta reportes fundamentales sobre la evolución de, por ejemplo, las ventas de una empresa determinada, es decir, análisis fundamental. También es muy importante tener en cuenta cuál es la comisión que me cobra por las operaciones que estoy realizando. Y acá hay que diferenciar entre operaciones de intradía, es decir, compras y ventas que hago dentro de un mismo día, y operaciones a más largo plazo, es decir, compro hoy y vendo en el futuro. Existen brokers que cobran comisiones diferenciadas. Es decir, si operás en el mismo día, seguramente tengas una comisión más baja que el que compra y mantiene por un largo plazo. También hay que tener en cuenta la velocidad con que ejecuta las operaciones. Es decir, si yo hago inversiones bursátiles a través de mi computadora o vía telefónica, tengo que saber cuál es el lapso de tiempo que le lleva a ese broker realizar la operación que le ordené. Esto es muy importante para aquellas personas que realizan inversiones a muy corto plazo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una operación se ejecute en 30 segundos que se ejecute en 5, 10 o media hora. Cuando un inversor es, por ejemplo, intradiario, compra y vende y gana por la diferencia en tiempo, es muy importante que la operación se ejecute cuando la persona da la orden. La atención al cliente es otro factor fundamental a la hora de realizar operaciones bursátiles. ¿Por qué? Si somos inversores y principalmente si somos inversores novatos, vamos a tener muchos miedos que queremos solucionar o que queremos atender de manera inmediata. Si, por ejemplo, ejecutamos una operación y esta no me figura, voy a tener el miedo de haber perdido esa plata y llamar a mi broker y que éste me conteste o enviarle un mensaje y que éste me responda es fundamental, principalmente en los inicios como inversor. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo transfiero fondos a mi broker y pasan 48 horas y todavía no lo veo depositado en mi cuenta, voy a tener miedo de haber perdido ese dinero. Entonces lo que voy a hacer es llamar a mi broker o enviarle un mensaje y es fundamental que éste me responda. La atención al cliente es un punto muy importante a tener en cuenta. Vinculado a esto también podemos hablar de la seriedad, pero esto es muy relativo porque hay empresas que son muy jóvenes, es decir, hay brokers independientes que son muy nuevos pero trabajan muy bien, y hay empresas que hace muchos años que están y han quebrado o incluso han atendido mal a sus inversores. Esto es un análisis un poco más subjetivo y va a depender de cada uno y de la interpretación de cada uno. A modo de resumen, podemos decir entonces que las cuestiones a tener en cuenta a la hora de seleccionar un broker son las herramientas, los informes, los cursos, las plataformas, las comisiones que nos cobran, el tiempo de ejecución de las operaciones, la atención al cliente y la seriedad del broker. ¿Cómo podemos ordenar nuestras compras y ventas? ¿Cómo podemos ejecutar nuestras transacciones? Existen principalmente dos mecanismos. Por un lado, la compra-venta a través de
mensajes telefónicos, es decir, llamamos a nuestro broker y le decimos que ejecute la compra de determinado activo o ejecute la venta de determinado activo. Haciendo un paréntesis, siempre es fundamental usar las líneas telefónicas oficiales del broker y asegurarse que el broker tenga lo que se denomina grabación de voz, es decir, grabar las órdenes ejecutadas vía telefónica. ¿Para qué? Por si en algún futuro hay algún problema, vos podés decir, no, yo esa operación sí la ejecuté, no la ejecuté, acá tengo las pruebas. Por otro lado, también tenemos las plataformas en línea, que es lo más utilizado. Es una forma muy sencilla que a través de un clic o a través de mi celular hago la compra de una acción o hago la venta de esa acción y queda un registro histórico de mis movimientos. Es aconsejable imprimir esos registros. La opción online es la más sencilla y la más utilizada en la actualidad, por lo que es muy importante que nuestro broker tenga este tipo de plataformas. Esto hace que sea mucho más sencillo comprar y vender acciones, que sea mucho más sencillo invertir. Si bien la línea telefónica es más privada, es más para usar en casos de emergencia, el Internet es una solución muy rápida, muy amigable, que le permite al inversor, mientras está mirando los gráficos, mientras está mirando la información, ejecutar operaciones en el momento. Una cuestión pero muy importante a tener en cuenta es la verificación de los títulos. Es decir, verificar que los títulos denominados acciones estén a mi nombre. Es decir, que los tenga en mi posición. ¿Cómo hago yo para saber si esos títulos realmente fueron comprados y realmente fueron vendidos? Bueno, existe lo que se denomina Caja de Valores, que es un organismo nacional que se encarga de guardar los títulos y lleva un registro de todas las operaciones. En otras palabras, si yo hoy digo vamos a comprar X acción, ya sea por teléfono o por internet, lo que tengo que hacer es a las 24 o 48 horas ir a la caja de valores y verificar que ese título esté a mi nombre. Es algo extremadamente sencillo y que se puede hacer tranquilamente por internet, pero que no todos hacen y es extremadamente importante porque de no corroborar que los títulos están a mi nombre, inmediatamente puedo ir a mi broker y preguntar qué está pasando, por qué los títulos no están a mi nombre. También, en este caso, es muy recomendable imprimir los registros, imprimir la constancia que te genera la caja de valores a ese momento. En otras palabras, esta es la mejor forma de verificar que los títulos están a tu nombre. No importa si tu broker es un banco o es una persona independiente. Vos siempre tenés que ir a la caja de valores a verificar que los títulos están a tu nombre. Estando los títulos a tu nombre, no importa el broker con el cual operes. Es decir, si los títulos están a tu nombre, vos simplemente podés pedir la transferencia y cambiarte de broker, irte con otra persona, con otro banco. Entonces, siempre verifica que los títulos estén a tu nombre. Recapitulando, podemos decir que existen dos tipos de intermediarios, los brokers independientes y los bancos o brokers institucionales. La elección del broker va a depender de un conjunto de factores que previamente he analizado de acuerdo a mis necesidades como inversionista. Dos formas fáciles de llevar a cabo las transacciones son vía telefónica o vía plataforma online. Siempre hay que verificar que los títulos estén a nuestro nombre a través de la caja de valores.